cuarto propio al cuerpo propio. Curso impartido por Margot Glantz y Gabriela Jáuregui en 2021. Dentro del programa grandesmaestros.unam. Módulo 3. En esta ocasión hablaremos de una escritora muy importante francesa que se llama Annie Ernaux y que ha publicado una cantidad enorme de libros, entre ellos uno particular que es al cual nos vamos a dedicar hoy, que se llama L'événement, el acontecimiento, en donde ella recuenta una experiencia traumática de su vida, un aborto clandestino en una época en que en Europa, en Francia específicamente, el aborto estaba prohibido con penas muy graves, tanto para quien lo practicara como quien se lo hacía practicar. Entonces, Annie Ernaux, que publicó en el 2000 este libro y que habla de una experiencia que ella tuvo cuando tenía 23 años, en 1963, porque ella nació en 1940. Annie Ernaux pertenecía a una clase social bastante desprotegida en Francia. Sus padres habían sido campesinos y obreros de fábricas y por un esfuerzo muy grande habían logrado ascender en cierta medida de clase comprando un pequeño almacén, una especie de almacén de abarrotes y al mismo tiempo una cafetería donde atendían a las orillas de un pueblo pequeño de Normandía. Y ella nace pues en una condición social pues bastante humilde y logra ascender y convertirse en una figura intelectual de primer orden en Francia. Ha escrito una cantidad muy grande de libros, nació en 40, tiene 81 años y ha publicado a lo largo de su vida más de como 18 textos. Además es una intelectual muy inteligente, tiene también un libro de entrevistas que se llama La escritura como cuchillo, que hizo con Frédéric Janet, donde ella expresa sus ideas en donde ella siempre está definiendo muy claramente que perteneció a una clase social que ha ascendido, pero siempre defendiendo esa clase social y planteándose problemas muy específicos de dominados a dominantes. Pero en fin, ahora le dejo la palabra para que empecemos el diálogo a mi queridísima Gaby Jáuregui. Yo estoy muy emocionada de platicar de este libro y de Annie Ernaux, pues es alguien que yo no había leído hasta que tú me hablaste de ella, Margot. Entonces, a diferencia de los otros textos, fue algo que fui investigando y leyendo a partir de que tú me la presentaste. Y me pareció una figura verdaderamente deslumbrante y poderosísima, y eso como que me pareció que tenía yo ahí un hueco enorme de alguien que no había leído y que era importantísimo leerla. Y me parece muy relevante que empecemos un poco por ese aspecto de digamos, de su biografía que mencionas, Margot, que es el tema de su clase social, porque está muy informada toda su literatura por el tema de la clase trabajadora, digamos, en Francia, que es una clase que pero sobre todo en ese momento, no llegaba a ir a las grandes universidades ni accedía a las grandes casas de edición como Gallimard, donde publica sus libros, Annie Ernaux. En fin, fue como una figura como clave que cambió y que abrió al discurso público un tema de clase y un tema de género, que el tema de género ya se venía trabajando desde hace tiempo, y ahora en Francia la llaman como la sucesora de Simone de Beauvoir. Es decir, como tú dices, Margot, es una figura pública e intelectual importantísima. Y me parece muy interesante que otra de las cosas que hace es que usa la autobiografía. Y entonces no solo es la escritura de la clase trabajadora, sino que es la autobiografía de una mujer de clase trabajadora, ¿no? Como que tiene un montón de capas de complejidad, su política, su escritura, que es muy relevante y que me parece que es también muy subversiva. Lo fue en 1900
73 creo que publicó su primera novela y lo sigue siendo hasta el día de hoy en Francia. Y este libro, El acontecimiento, L'Événement, que publica en el 2000, tiene una estructura muy interesante de la que espero podamos hablar a fondo, pero empieza como en una época contemporánea, está hablando de ir a una cita médica en Barbès, que es una zona migrante de París, digamos, y como que observa la ciudad, es una mujer que observa muy bien la ciudad y la retrata con todas sus texturas, matices y riquezas, y de allí extrapola y se va en recuerdo. Esta cita de doctor le recuerda una cita de doctor casi 40 años antes, cuando se enteró que estaba embarazada, tenía 23 años, en enero de 1964, y entonces empieza a alternar como sus reflexiones desde el presente con una inmersión profunda y precisa en el pasado, con la cual se apoya, y lo dice clara y transparentemente, de sus diarios y de una agenda donde tenía apuntadas cosas y como de sus especies de diarios y notas de esa época para volver a revivirla, y entonces empieza a entramar ese ir y venir entre lo que sucedió y el silencio de 40 años de lo que sucedió, que fue este aborto, y el día de hoy cuando lo puede contar, que ya es una escritora reconocida, una mujer madura, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me parece muy interesante la forma como Annie Ernaux organiza sus textos. Siempre hay un principio y un final muy significativos. Me parece menos interesante el final de L'Événement que de otros libros. Yo me he leído casi la obra completa de ella, y para preparar esta sesión volví a releer la mayor parte de sus obras. Es decir, me parece muy interesante que empiece contando una experiencia de enfermedad que al mismo tiempo se relaciona con un aspecto también muy importante de su propia vida, libertad sexual. Es decir, que ella va con un médico para ver si, después de unas experiencias sexuales muy fuertes que ha tenido, por ejemplo, no estoy segura si se refiere a una experiencia que tuvo con un diplomático ruso, por la cual escribió un texto maravilloso que se llama Pasión Simple, La Pasión Pura, que fue el primer libro que yo leí de ella, en donde ella cuenta una experiencia sexual intensísima, de una manera absolutamente descarnada, sin ambajes, pero al mismo tiempo muy perfectamente equilibrada literariamente. Empieza la idea del aborto, sin mencionar la idea de la palabra aborto, porque es una palabra que se evita mencionar en el texto. Casi nunca se menciona embarazo, casi no se menciona aborto, ¿no? Sino la abortera se llama la hacedora de ángeles, como se les decía en aquella época. La utilización de eufemismos muy importante, y cómo empieza brutalmente hablando directamente del SIDA, en un momento en que el SIDA era tan importante, tan terrible, como en un momento dado fue abortar. Entonces, esa relación que ella establece, esa asociación que ella hace, y ese principio tan tajante que nos remite al mismo tiempo a esa sexualidad tan libre que ella tenía, ese deseo sexual tan desbordado que ella siempre manifiesta en sus textos, y al mismo tiempo la culpa por tener ese deseo sexual que se manifiesta en todos sus primeros textos. Por ejemplo, en Los armarios vacíos, Les armoires vides, que es un libro que ella publica algunos años después, unos 8 años después, que escribe más bien 8 años después del trauma del aborto. En Los armarios vacíos ya menciona al primer capítulo el aborto, pero de una manera bastante pasajera, para luego abordar aspectos muy importantes de su vida familiar, una vida familiar en donde ella está inmersa en un mundo que desprecia profundamente, a pesar de que sus padres han hecho todo lo posible para que ella ascienda de clase social, permitiéndole asistir a la universidad, porque es muy inteligente, muy brillante. Se dan cuenta de ello, entonces la envían a la universidad y ella está trabajando
su agregación para luego convertirse en una profesora importante de universidades, cosa que ninguna gente de su familia había tenido. El padre no leía más que ciertos periódicos, la madre era bastante cultivada. Ella cuenta en un libro que se llama Infame, una mujer que la historia de la muerte de su madre y la vida de su madre, que la madre leía, aparte de leer a los hermanos Daly, que era la novela rosa, leía a François Mauriac y a Bernanos, por ejemplo, que son escritores mucho más complicados. También leía folletines como La abuela, entonces tiene también una relación importante con una cultura que le está vedada a la familia, pero que de alguna manera le da la puerta abierta a ella para que ella ingrese en esa cultura. Pero en los armarios vacíos, ella está totalmente avergonzada de sus padres, porque al estar en medios sociales diferentes a los de su clase, ella advierte los defectos, los problemas de su clase y el desprecio que los intelectuales o las clases superiores tienen por la clase a la que ella pertenece. Y ese elemento de vergüenza va a ser fundamental para que ella lo explote a lo largo de su obra, porque se arrepiente de esa vergüenza que sentía ante sus padres, y entonces la obra tiene un sentido casi de expiación por ese resentimiento social que nunca la abandona, ¿no? Que es bien interesante ese problema en Annie Ernaux, como además, como tú dijiste, siempre ella está contando su autobiografía, pero no permite que la autobiografía invada totalmente el espacio narrativo, sino que siempre la autobiografía está vinculada a elementos fundamentales de la vida exterior. Y en un libro que se llama La vida exterior también, en donde habla de lo que pasa en el mundo. Entonces siempre su problema personal, su biografía personal está relacionada con el mundo que la rodea para hacerla más colectiva, más general, porque si no, no tendría sentido la escritura. No sé qué te parece esto, Gaby. Sí, y me parece uno de sus puntos, digamos, más luminosos y subversivos a la vez. Esta forma muy particular en la que va de lo singular, ¿no? Como en este caso su experiencia muy personal de este acontecimiento, ¿no? Por precisiones y como detalles muy íntimos, logra trascender esa individualidad para llevarnos a una experiencia colectiva. Es como de algo intensamente personal a lo colectivo. Y ese puente, ¿cómo lo logra? Lo logra además sin patos, o sea, es decir, nunca es dramática, aunque son temas duros, no lo hace con drama y no lo hace tampoco con juicios morales, ni sobre ella misma, ni sobre lo que sucede. Hay una ausencia de moralidad bastante interesante también, pero no una ausencia de precisión. Y lo que a mí me asombra en su forma de escribir, y esto lo digo pues casi como con mi mente de, no sé, de editora o de escritora, es cómo logra pasar del detalle más preciso a la experiencia colectiva de algo. Y creo que quizás tiene que ver también con esto que tú acabas de decir, con la vida exterior y con cómo su individualidad se vincula con una vida exterior, con una, digamos, polis, con un espacio donde comulga con, ¿no?, los otros o el otro, que se vuelve, pues que encarna realmente, de cierta forma, esta premisa como de lo personal es político, pero realmente lo lleva sin, digamos, en la textura de su escritura, no sé cómo decirlo. Ella además después tiene un planteamiento que igual podemos entrar en él un poco, que llama l'écriture plate, que es la escritura plana, ¿no? Se podría traducir, y que justamente tiene que ver, creo, con esta ausencia de dramatismo y con una cierta precisión que es muy interesante. Sí, yo creo que ella plantea, por ejemplo, cuando va con a la mujer que le hace el aborto, que es una mujer de clase social muy baja en París, que pues, la recibe con un delantal, con pantuflas, con un trapo de cocina en la mano, ¿no? Que la mete en un cuarto lóbrego, sórdido, que tiene preparada una gran olla con agua hirviendo y algunos instrumentos ahí para que ella no ve en ese momento, y que cuando le hace el aborto, lo hace
absolutamente sin ningún sentimentalismo y ningún planteamiento moralista. Tú dices que no tiene ningún planteamiento moralista, pero está denunciando el moralismo de su época. Es decir, por ejemplo, la ley que posibilitaba el aborto en Francia se da en 1975 por la ministra de la Salud, que era Simone Weil, que logra imponer la ley del aborto después de que ha habido un movimiento importantísimo de mujeres con un manifiesto escrito por Simone de Beauvoir en 73, que se publica y que más de 343 mujeres famosísimas en Francia, con Marguerite Duras, Jeanne Moreau, Monique Wittig, Catherine Deneuve, dicen, nosotras nos hicimos un aborto. Y entonces Simone de Beauvoir dice, 1 millón de mujeres pierde la vida por aborto en Francia. Tenemos que hacer algo para que esto no suceda. Y a mí me parece muy interesante, por ejemplo, que unos años antes de que esta ley del aborto se decrete, hay una película interesantísima que se hace en Francia, de Claude Chabrol, en donde es la historia de un aborto en la época del fascismo en Francia, cuando está Vichy en el gobierno, y el aborto está prohibido con la pena capital, y como un personaje que vive abortando, es decir, que aprovecha un accidente de una amiga suya que se embaraza de un hombre que se va a ir al ejército, y entonces la ayuda a abortar y decide luego vivir de abortar a otras mujeres en plena invasión, ocupación nazi. Y cómo, o sea, al darse cuenta su marido de que ella está ejerciendo esa profesión de abortista, la demanda, la denuncia ante la ley y la guillotinan. Es la última mujer en 42 que la guillotinan. Y la película es de 62, el aborto de Annie Ernaux es en 63. Muy interesante esto. Y en 75 viene la ley que ya no prohíbe el aborto. Y me acuerdo de varias otras películas donde el aborto es muy importante. Por ejemplo, una película de Christian Monjou, un rumano, que hace una película extraordinaria que se llama 4 meses, 3 semanas, 2 días, en donde una chica tiene que abortar en el régimen de Ceausescu, que también está prohibido por ley, y cómo el fascismo y la prohibición del aborto van de la mano, y cómo eso lo plantea sin decir que es la época del fascismo, sin decirlo a Annie Ernaux, ya no le toca el fascismo, pero es una época en que todavía se supone que Francia es liberal y sin embargo existe la ley contra el aborto. Entonces me parece bien interesante que ella maneje eso y que al ir con la aborteuse, ¿no? Con la faiseuse d'ange, la creadora de ángeles, describe a la mujer que es una mujer absolutamente pragmática, que se mete la cabeza entre las piernas de la joven y ella nada más ve la cabeza gris de esa mujer, que es toda gris como su casa, y cómo está hurgando en su sexo. Cómo lo cuenta con un impacto brutal, ¿no? Absolutamente sin conmoverse, sin sentimentalizos, como tú dices, a pesar de que está denunciando la moralina de los médicos, de los compañeros de la universidad, de la sociedad francesa, de las farmacias, de toda la gente que está alrededor apoyando la ley del aborto. Es decir, no apoyando a las mujeres, apoyando la ley. Es una cosa verdaderamente brutal y lo denuncia extraordinariamente bien, a veces como un manifiesto feminista, cosa que muy rápidamente evita, porque si no el libro perdería fuerza. Creo que justo ese equilibrio es maravilloso en su escritura, entre su denuncia muy clara y a la vez como volver a entrar en la literatura. No se queda en un tono como de manifiesto, sino que vuelve a la literatura. Pero antes de entrar en eso, ahora que mencionabas el fascismo y como, digamos, una crítica o vínculo entre el autoritarismo, el fascismo y la falta de autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos, me parece muy
interesante el detalle de que la hacedora de ángeles es una mujer refugiada española. A mí me parece que entre líneas se lee que es una mujer refugiada de la Guerra Civil española. Como que algo ahí hace alusión a que esta mujer pues vive allí y en esas condiciones porque huyó de la opresión y de una dictadura y que a esto se dedica como mujer migrante de clase realmente trabajadora. Entonces ese detalle es muy particular y después de que describe como este lugar gris y sórdido en el que le meten una sonda, que trae la sonda metida, además luego le cambian la sonda por otra sonda, en fin, es intenso, toda esa descripción es muy intensa y dolorosa, como al final del libro, me brinco ahorita un momento todo, ella vuelve y vuelve a buscarla y nombra al doctor, el doctor que no la ayudó, el doctor que forma parte justamente de lo que dices tú, Margot, de quienes están a favor de la ley y en contra de las mujeres. Ella quiere ir y a buscar y como agradecer y nombrar a esta mujer que está en contra de la ley y a favor de las mujeres, a pesar de que, bueno, el procedimiento la puso en riesgo y acaba en el hospital, Annie Ernaux, y casi pierde la vida. Sin embargo, está profundamente agradecida con la hacedora de ángeles y tiene un desdén profundo también por el doctor que es al cual va primero y acude y que le dice como de una forma también, no lo pone explícitamente así a Ernaux, pero sí, como asqueroso, le dice como, ay, los bebés del amor, como del amor libre, del amor loco, son los mejores, como los bebés que nacen de estas pasiones como juveniles, ¿no? Fuera del matrimonio. Entonces, como que esas dos figuras las va tejiendo en oposición, justamente se vuelven como estas formas de hablar sin moralizar, pero sí posicionándose en contra de la moralina que tú dices, Margot, y son muy interesantes la figura de la abortera y la figura del doctor que supuestamente está velando por la salud. A mí me parece muy interesante también la forma como ella va relatando el proceso que va viviendo para conseguir quien le ayude a abortar. Cómo necesita contárselo a muchísima gente y cómo se lo cuenta a varios hombres y la reacción que los hombres tienen inmediatamente. Por el lado de una moralistas escondidos, porque por ejemplo un amigo suyo, Jean T., al que ella le cuenta lo que le ha pasado, inmediatamente que ella le cuenta lo que está pasando y él se dedica específicamente a una especie como de preorganización, de pre-ONG, a reglamentar la maternidad, y cuando sabe que ella está buscando quien la aborte, lo primero que hace es aprovecharse de ella, la lleva a su casa, que tiene mujer y hijo, un momento en que la mujer va a acostar al bebé para echársela encima, porque como ya está embarazada, puede acostarse con ella, inmediatamente la considera una mujer fácil, ¿no? La rapidez con que moralmente los hombres juzgan a las mujeres que han tenido un percance como el que ha tenido ella, porque ella se metió con un tipo con el que hizo el amor libremente, sin cuidarse, aunque sabía que probablemente estaba en riesgo, con un tipo que se vuelve totalmente siniestro, porque es el único que no se interesa en lo que le pasa a ella, se desinteresa totalmente, no la ayuda en absoluto, y muestra esta relación tan espantosa que había entre hombres y mujeres. Los hombres que inmediatamente aprovechan que una mujer esté embarazada para querer hacer el amor con ella porque la consideran una mujer fácil, y luego además también la forma moral con la que enfrentan la idea del aborto, a pesar de que son hombres muy libres, y cómo el que la ha embarazado no hace absolutamente nada por ayudarla. Es decir, ella tiene que enfrentarse sola, como sucede en todas las sociedades, a su problema, porque el hombre se desentiende totalmente. Y eso lo plantea ella muy violentamente. También me parece muy interesante la forma como ella tiene necesidad de contar su historia a mucha otra gente, empezando por otros hombres, compañeros de estudios, porque ella está estudiando, tiene que presentar un trabajo sobre
las mujeres en el surrealismo justamente para hacer un trabajo de clase y nos cuenta cómo se va desentendiendo totalmente de las labores de clase y al mismo tiempo se está organizando su pensamiento en relación con todo lo que es exterior a ella. Por ejemplo, cuenta una cosa que me parece maravillosa, cuando advierte que está embarazada, cuando le cuenta a Rante que está embarazada, recuerda una película que a mí me pareció genial, de un cineasta maravilloso italiano que se llama Hermano Olmi, que es una película que se llama Il Posto, que es la historia de un jovencito que está empleado en una agencia comercial y que lo tratan terriblemente mal. Ella lo pone como una especie de ejemplo del miedo que le da, que si no puede abortar, va a recaer de nuevo en la posición social que tenía antes, a la cual ha ascendido con la fuerza de su inteligencia y con la ayuda de sus padres. Entonces, recaer en la antigua posición social y ver el posto es como que subrayar este elemento, este miedo de volver a ser una clase social más baja a la que admira y repudia al mismo tiempo, ¿no? Es decir, al grado de que ella se llama Annie Duchesne, por nombre de padres, y mantiene el nombre de Annie Ernaux, que es el nombre de su marido, del cual se divorcia más tarde, pero que es de clase social superior. Y además la relación que tiene la idea de el intelectual y las clases superiores. ¿Cómo ser intelectual significa ser capaz de pensar porque tiene la posibilidad de entrar a un mundo en donde el pensamiento es fundamental y donde lo intelectual y el pensamiento organizado, estructurado, puede darse, cosa que no se daba en el campesinado y entre los obreros de la Francia en la que ella nace. Cuando ya está escribiendo, la Francia ha cambiado, porque después de la guerra cambia totalmente, ya es menos campesina y ya tiene cierta nobleza ser campesino, ¿no? Entonces, muy interesante como Annie Duchesne se convierte en Annie Ernaux por su marido, y a pesar de que está todo el tiempo pensando en que ha ascendido de clase y defendiendo esa clase de la cual ella ya no es parte, y sin embargo mantiene el nombre del marido, que es de clase alta, y no el de su familia, que es de clase baja. Interesante es esta ambigüedad. Y una ambigüedad que además le permitió participar de la vida pública o de lo que se llaman, ¿no?, intelectuales públicos, la figura del intelectual público, de la intelectual pública en Francia, que de otra forma, pues quién sabe qué tanto acceso se le hubiera permitido a esto, ¿no? Y qué tanta validación hubiera recibido por parte de críticos y de editores, etcétera, en un país profundamente clasista y racista. Y creo que no es coincidencia, y me parece bastante interesante que a pesar de su, digamos, cambio de estatus, este libro empiece en la sala de espera de una doctora en Barbès. Es decir, claramente no es donde quizás tendría o debería estar Annie Ernaux forzosamente. Ella podría haber ido a otro lugar quizás, a otro despacho de doctores, y sin embargo ahí se posiciona. Creo que ese juego constante de esa ambigüedad y esa dificultad contradictoria, esa fricción entre su identidad y el mundo exterior y cómo estos se cruzan y se forman y se deforman, es bien interesante. Y hay un miedo muy claro, y lo nombra una y otra vez, y es una de las razones por las cuales va a buscar a la abortera. Es uno, porque no tiene ganas de tener un hijo, y dos, porque no tiene ganas de recaer. O sea, eso significaría que tendría que dejar de estudiar, y dejar de estudiar significaría que iba a acabar trabajando en la épicerie o ¿no?, en la tienda de abarrotes, en la tiendita de la esquina, digamos, de sus papás, como cajera probablemente, y cuidando a su bebé. Hay dos cosas ahí muy claras, ¿no? Como no lo quiere porque no lo quiere, y no lo quiere porque eso la va a anclar a una vida de la cual ella ya se está, digamos, separando, y constantemente está preocupada por el tema de su clase social a lo largo de todo el libro. Sí, se llama l'événement, el acontecimiento, como algo definitivo, es decir, es un acontecimiento.
porque una mujer que está estudiando y a los 23 años va a tener un hijo, ese hijo va a ser absolutamente el fracaso vital. Es decir, además hay un elemento muy importante. La familia de la cual proviene ella, que es una familia de la clase humilde, al mismo tiempo una familia que tiene una fe católica muy profunda, y ella tiene terror de que su madre se dé cuenta de que está embarazada. Y aquí viene algo que a mí me parece bien interesante, que también se maneja muy terriblemente en la novela, que es el problema de la menstruación. La madre, ella curiosamente, cada vez que regresa a su pueblo a llevar a ver a sus padres, tiene que llevar su ropa sucia para que su madre la lave. Ella no la lava, y la ropa sucia, ella tiene que ostentar la mancha de sangre de la menstruación para que la madre esté tranquila de que ella no ha caído, no ha dado el mal paso. Porque uno de los problemas fundamentales que la madre plantea en la clase social de la madre es que las campesinas o las obreras pueden dar el mal paso, y como hay una prohibición para que ellas cuiden su 4 sous, sus 4 centavos, que es el sexo. Tienen que tener cuidado de que nadie las toque por ahí, a pesar de que Annie no cuenta como al mismo tiempo que va estudiando, hace servicio social en campamentos de verano, y como en esos campamentos de verano ella se deja tocar, manosear, etcétera, menos que penetrar, porque si la penetran, ella va a tener la posibilidad de un embarazo, ¿no? Entonces, ¿cómo hay ese juego moralista en donde uno puede llegar hasta lo máximo casi de la sexualidad, pero no permitir que haya penetración y hacer que la eyaculación sea fuera de la vagina, porque si no, de esa forma puede peligrar el futuro, a pesar de que ella se siente sucia, porque ha permitido que la toquen de cualquier manera, y porque además todo el mundo habla de ella como si fuera una perdida, una salope. Ella lo dice en varios de sus libros. Entonces, muy interesante también cómo la madre cómo ella cuenta, cuando habla de la madre, cómo las campesinas tenían su ropa lavada al pleno sol para que toda la gente viera que los lienzos de la menstruación aparecían como manchas, pero al mismo tiempo lavados. Es decir, como exhibían la virginidad a través de la exhibición de la mancha de la menstruación. De un cuarto propio al cuerpo propio. Curso impartido por Margot Glantz y Gabriela Jáuregui en 2021. Dentro del programa grandesmaestros.unam.